estoy planteando en la figura de la observancia, entonces va a concluir, digamos, en cierta manera en la razón, ¿no? Porque una exposición que se hace mediante el conocimiento no hay que refutarla. La parte más clave, la dinámica más próxima, más práctica es preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Digamos, durante toda la historia de mi vida, siempre he hecho la pregunta que es quizá la más importante, ¿por qué? ¿No? Yo sigo siempre preguntando y preguntando, ¿y por qué? Ese por qué, esa gran pregunta me ha llevado a mí a devorarme montones de libros. Porque cuando a mí me hablan de algo, yo nunca lo refuto, no lo refuto, yo lo someto a un ejercicio práctico en el cual, porque claro, yo no puedo ser, pues en cierta manera no puedo ser tan osado, ¿sí? De refutar algo que yo no conozco, algo que yo no sabo. Si es algo nuevo para mí, lo primero que hago es someterlo a un ejercicio rápido. A veces hay que pensar rápido, sobre todo en la toma de decisiones, y ejercicio rápido, ¿no? Entonces, digo yo, de esto no sé, pero voy a aprender. ¿Voy a aprender para qué? Para darme cuenta si es cierto o es falso. Pero no, de tajo no lo rechazo. ¿Por qué? Porque eso no es inteligente, eso no es para nada, digamos, útil, ¿no? Que es lo que en cierta manera hace la mayoría de personas, rechaza de tajo algo que no sabe. O sea, de hecho lo rechaza desde el punto de vista negativo, es por el simple hecho de que no sabe. O sea que lo desconocido, de hecho, para la masa, para el colectivo, lo desconocido tiende a ser malo. Pero ocurre que eso que es desconocido es algo esencial para el buscador, ¿no? Porque como dice el escritor, las cosas sencillas son las más difíciles de ver, ¿no? Porque se trata de poder verlas con el alma, ¿no? Entonces, claro, uno cuando busca lo simple, lo sencillo, lo útil, lo dinámico, claro que lo va a encontrar. Lo sencillo, lo útil, lo dinámico es un conflicto para la persona que no está buscando, porque la persona que no está buscando ante lo útil, lo sencillo, ¿no? La persona automáticamente saca el arma de la sospecha, pero la sospecha negativa. Pone todas sus alertas en acción para negarse a la posibilidad de que la información permee su coquito y entonces la persona pueda entender que en eso que es poco conocido es donde está la salida a su necesidad, la salida a su búsqueda. Entonces, en ese ejercicio uno va edificando, ¿no? Uno va construyendo una manera de pensar. Uno va construyendo una manera de pensar que sea consecuente en la productividad. Porque ya sabemos que el vínculo más cercano, ¿no?, al bienestar es el de la empresa. O sea, es el de la autonomía, porque eso va muy ligado a la libertad, va muy ligado a la felicidad. Y de lo que se trata, pues al final, el todo de un ser vivo es la libertad, ¿no? Andrés hablaba hace un rato acerca del tema de los humanos, ¿no? Pero es decir, todo ser vivo sin excepción, se mueve con base a la libertad. Porque de lo contrario, entonces, las aves nacerían enjauladas y los peces nacerían en acuarios, ¿no? Pero todos los seres vivos, su máxima expresión es la libertad. De ahí que a nosotros como seres humanos nos corresponde inclusive emular a ciertos seres vivos y en su caso a ciertas plantas, ¿no? El autor, el gran maestro, ¿no?, dice acerca de que
las aves del cielo tienen todo esa bóveda para moverse con libertad, ¿no? Y que los lirios y las plantas se visten de una manera exuberante, ¿no? De la cual ningún ser humano lo puede hacer. De manera que hay una ventaja dentro de ese reino de la naturaleza que siempre nos lleva, nos muestra un ejemplo bastante importante en lo que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro proceder. Entonces, entendiendo la importancia de alcanzar un ideal, empezamos a entender la importancia, obviamente, de edificar libertad, libertad, libertad. Por eso la pregunta que hice al inicio sigue en pie, ¿no? Sigue en pie y decimos, ¿qué estamos haciendo? O sea, somos conscientes de algo que estemos haciendo, somos conscientes de algo que estemos haciendo. Si miramos atrás y lo traemos a este momento, decimos los logros, los beneficios, ¿no? El resultado de toda esta situación. ¿Cuál es? Que esa es una parte, digamos, de que toda persona que tiene una obra por delante hace medición continua, hace balance continuo. Y por eso digo que hace un tiempo atrás, cuando reía, venía como esa sensación de temor, ¿no? Ese temor interno que de pronto dice, no te rías porque de pronto vas a llorar mañana. Y ocurre que pues eso no está bien porque pues, vivir con miedo no tiene sentido vivir con miedo. Entonces decimos, ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué vivimos con miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué vivimos con miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Entonces, tenemos que aprender a enfrentar, digamos, los fantasmas, los pequeños duendecillos que van en nuestra existencia, en todos nuestros trasegar, porque a veces entendemos nosotros que sin darnos cuenta empezamos a consentir el miedo. Es decir, a consentir una serie de cosas que no están definidas, que las sentimos ahí, pero no las enfrentamos. Y ocurre que el miedo se enfrenta, el miedo hay que enfrentarlo porque realmente el miedo no es nada. Entonces, a veces sentimos muchas cosas que nos afean la estructura, ¿no? Afean la estructura, como por ejemplo el miedo, o por ejemplo la culpa, o por ejemplo la pena. Hay gente que le da pena portarse bien, hay gente que le da pena vestirse bien, hay gente que le da pena hablar bien, hay gente que le da pena inclusive soñar, hay gente que le da pena aún de sus propios pensamientos. Imagínense, pensamientos a solas y en secreto. Y hay gente que le da pena pensar, ¿no? Y la ruborizan ciertos pensamientos porque le hacen sentir como una persona demasiado idiota o una persona demasiado ilusa. Entonces la persona decide hacer otra cosa, o sea, distraerse, y por eso usted ve mucha gente distraída, ¿no? Con una personalidad dispersa, porque no quiere centrarse en aquellas cosas que es simplemente enfrentarlas, ¿no? Es simplemente enfrentarlas porque no son nada, pero si no logramos enfrentarlas, van a seguir haciéndose mucho más gigantes, mucho más amplias, entonces van a afear, ¿no? Van a hacer ver muy mal, digamos, nuestra fisonomía, porque hay gente que inclusive se avergüenza de lo que es hoy, porque ha echado su vida al traste, ha echado su vida, en cierta manera, digamos, al ocio, a hacer nada. Yo siempre he dicho que cuando nosotros salimos a trabajar y al final del trabajo tenemos deuda, pues somos igualmente vagos, ¿no? Porque cuando uno mira que tiene deudas y unas deudas que se van acrecentando, eso es vagancia, o sea, no se está haciendo nada y eso no se puede consentir, eso hay que enfrentarlo, hay que decir, bueno, ¿qué está pasando? Entonces estoy en condiciones de decir, necesito cambiar esta manera de proceder, necesito cambiar esta manera de actuar, ¿no? Porque todo está a partir de una decisión, pero no puede haber decisión si no hay conciencia. Por eso hablamos acerca de eso, de ser conscientes siempre de qué estamos haciendo, porque cuando ya empezamos a percatarnos de nosotros mismos,
a medir esa función tiempo y circunstancia, entonces decimos tenemos que hacer algo y decidimos edificar. Edificar. Entonces, cuando hablamos de edificar, se requiere que nosotros nos vistamos con una actitud edificante. Y edificar desde el pensamiento, desde la intención y desde la acción. Porque nada que no se edifica, no se construye, o sea, no se termina. Nada que no se edifica, no resulta ser. Y la idea es que cualquier cosa que intentemos hacer, sea, no se quede como en una nebulosa, no en una nube de humo, sino que se quede en algo concreto. Esa es la importancia de edificar. ¿Qué edificamos? Libertad. Que todos los seres humanos edificamos, evidentemente sí, todos edificamos. Pero ¿saben qué él hace la gran mayoría? Es doloroso. La gran mayoría empieza a edificar su propia tumba. La gran mayoría empieza a edificar desde temprano su propia cárcel. La gran mayoría empieza a edificar desde muy temprano su propia enfermedad. La gran mayoría empieza a edificar desde temprano su propia escasez, su propia insolvencia. Pero lo irónico es que no es una acción que se vea conscientemente. Son pequeñas acciones cotidianas, pequeñas acciones, pero pequeñas acciones mal encausadas. Cuando nosotros miramos, hay un libro que se llama El Kybalión, que es un libro bastante importante para leer, para analizar, que tiene que ver con los principios universales, ¿no? Los principios universales, la causa y efecto, y el principio de polaridad, y la oscilación y todo eso. Entonces muestra más o menos cuando hay una gran catástrofe en una casa, imagínense una casa, pero para que la catástrofe de esta casa ocurra, arriba de la casa, que la casa estaba hecha debajo de una peña, cosa que es incorrecto, estaba edificada debajo de una peña. Entonces ocurre que arriba de la peña, en la parte superior de la peña, hay una planta que de momento el viento sopla y cae una hoja. La hoja hace mover un pequeño grano de arena que a su vez cae y mueve, hace una especie de erupción. Se erupciona la tierra y entonces empieza a haber un pequeño movimiento de tierra mucho más grande, y ese movimiento de tierra mueve una roca, ¿no? Una roca que a su vez, al ser removida, cae sobre otra más grande y la remueve, y al final se crea como una situación. Se llama cadena de circunstancias, y al final esa gran roca cae sobre la casa y es esa, digamos, la tragedia. Pero la tragedia no ocurre de ipso facto, se construye. Así como se construye la tragedia, de esa manera se construye la libertad. Solamente que la diferencia es que para construir la libertad, o para construir la felicidad, o para construir el bienestar, hay que ser consciente, hay que estar en un estado consciente, hay que permanecer en un estado consciente. Y permanecer en un estado consciente no ocurre así de la nada. Tiene que haber una acción. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la acción primera? Es la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar. O sea, no importa la situación en que uno se encuentre. De hecho, ojo con lo que digo, que eso es supremamente importante. En la medida que uno esté en la situación más difícil de su existencia, en cualquiera de los estados que sea, en la medida que uno esté en la parte más difícil es cuando tiene mayor ventaja. Tengamos en cuenta que los seres humanos tendemos a actuar es a empujones, es a arrollados, ¿no? Es decir, cuando hay una necesidad es cuando viene la creatividad.
¿no? Cuando hay una necesidad es que es la creatividad. Entonces, en el momento más difícil de un ser humano es ahí cuando entra la situación de la creatividad, de la imaginación, de salir del bache. A veces uno se encuentra con mucha gente en la calle quejándose porque dice, es que esto, me hicieron esto, no tengo esto y tal, y aquello. Entonces uno dice, esa es una actitud que no es edificante, esa es una actitud que va en detrimento de esa persona. Dice, pero es que usted no sabe mi situación. Es decir, yo le digo, entre más difícil sea su situación, más ventaja tiene para superarla. Esa es la grandeza de la vida, ¿no? Entonces, todo es cuestión de actitud.